Capítulo 29. Dios y la libertad. Después de la caída de DeWitt, los hombres que sitiaron el pueblo fueron hacia el norte a Adán-Ondiamán. En los condados vecinos, otros populachos comenzaron a integrarse para atacar Far West y los asentamientos a lo largo de Shoal Creek, jurando que expulsarían a los santos del condado de Davis al de Caldwell y de Caldwell al infierno. El general Alexander Donovan, un oficial de la milicia del estado que en el estado había proporcionado ayuda legal a la iglesia, exhortó fervientemente a la iglesia del condado de Caldwell, una unidad oficial de la milicia del estado integrada principalmente por santos de los últimos días, a defender sus comunidades contra las fuerzas enemigas. Al saber que los santos en el condado de Davis estaban en grave peligro, José y Sidney ordenaron que la milicia del condado de Caldwell y otros hombres armados fueran a Adán-Ondiamán. José y Hiram Smith cabalgaron hacia el norte con el grupo. El 16 de octubre de 1838, cuando las tropas acamparon fuera de Adán-Ondiamán, una fuerte nevada cubrió el condado. Río abajo, Agnes Smith se estaba preparando para ir a dormir. Agnes estaba casada con el hermano menor de José, don Carlos, que estaba de viaje. Estaba sola en casa con sus dos hijas pequeñas. En algún momento antes de la medianoche, un grupo de hombres entró en su casa y la rodeó. Atemorizada, Agnes reunió a sus hijas mientras el populacho, a punta de pistola, las echó fuera a la nieve. Sin abrigos o mantas que las mantuvieran abrigadas, Agnes y las niñas se acurrucaron juntas mientras los hombres prendían fuego a la casa. El fuego se extendió rápidamente, lanzando un pesado humo negro al cielo nocturno. Todo lo que Agnes poseía pronto quedó envuelto en llamas. Ella sabía que debía huir. El lugar más seguro al que podía ir era Adán-Ondiamán, a solo 5 kilómetros de distancia, pero estaba oscuro. La nieve les llegaba al tobillo y las niñas no tenían edad suficiente para caminar por ellas mismas. El viaje tomaría horas, pero ¿qué opciones tenía? No podía permanecer en casa. Con una niña en cada lado de su cadera, Agnes caminó con dificultad hacia el oeste, mientras el populacho echaba a más santos a la nieve y prendía fuego a sus casas. Sus pies se mojaron y se entumecieron por el frío. Sus brazos y espalda dolían por llevar cargando a sus hijas. Pronto llegó a un arroyo cubierto de hielo que se extendía por kilómetros en ambas direcciones. El agua era profunda, pero no tan profunda como para no permitir cruzar caminando. Mojarse era peligroso con el clima tan frío, pero la ayuda estaba a solo unos cuantos kilómetros de distancia. Cruzar era la única opción si quería llevar a sus hijas a un lugar seguro. Agnes alzó a las niñas más alto y se introdujo al arroyo hasta que la corriente la rodeó hasta la cintura. En algún momento temprano por la mañana del 17 de octubre, Agnes y sus hijas llegaron tambaleando a Adán-Ondiamán, desesperadamente frías y agotadas. Otras víctimas del ataque llegaron en situaciones similares. Muchos de ellos eran mujeres y niños, con nada más que su ropa de dormir. Dijeron que el populacho los había echado de sus tierras, había incendiado sus casas y dispersado su ganado, caballos y ovejas. Al ver los refugiados, horrorizó a José. En su discurso del 4 de julio, Sidney había dicho que los santos no irían a la ofensiva. Sin embargo, si sus enemigos seguían desenfrenados, lo que había ocurrido con los santos de DeWitt podría ocurrir en Adán-Ondiamán. Con la esperanza de debilitar a los populachos y dar un fin rápido al conflicto, los santos decidieron marchar a los asentamientos cercanos que apoyaban y daban provisiones a sus enemigos. Al dividir a los hombres en 4 unidades, los líderes de la iglesia y de la milicia ordenaron ataques a Gallatin y a otros 2 asentamientos. La 4ª unidad patrullaría los alrededores a pie. A la mañana siguiente, el 18 de octubre,
todo estaba cubierto de niebla. David Patton cabalgó fuera de Adán-ondi-Amán con un centenar de hombres armados, con destino a Gallatín. Al llegar al pueblo, los hombres lo encontraron vacío, con excepción de algunos rezagados que huyeron al ver que ellos se acercaron. Una vez que la calle estuvo despejada, los hombres irrumpieron en la tienda de comestibles y se llenaron los brazos con artículos que los santos refugiados necesitaban en Adán-ondi-Amán. Varios hombres salieron de la tienda con cajas pesadas y barriles que pusieron en carromatos y llevaron consigo. Cuando vaciaron los estantes, los hombres fueron a otras tiendas y viviendas y tomaron colchas, ropa de cama, abrigo y ropa. El ataque duró varias horas. Una vez que empacaron todo lo que podían llevar consigo, los hombres prendieron fuego a la tienda y a otros edificios y cabalgaron fuera del pueblo. Desde la parte superior de la colina, en Adán-ondi-Amán, los santos podían ver a la distancia una columna de humo en el cielo sobre Gallatín. Thomas Marsh, que había llegado al asentamiento con la milicia, temía esas señales de conflicto. Seguramente los ataques harían que el gobernador del estado estuviera en contra de la iglesia, y eso haría que personas inocentes sufrieran. Thomas creía que José y Sidney habían exagerado las amenazas de los ataques del populacho en sus fervientes discursos y sermones. Aun cuando los refugiados maltratados habían llegado en grandes grupos al asentamiento, él había rehusado creer que los ataques a sus hogares fueran algo más que incidentes aislados. Thomas ya raramente volvió a estar de acuerdo con José. El año anterior, cuando fue a Kirtland para preparar a los apóstoles para la misión en Inglaterra, Thomas se desilusionó al saber que la misión había comenzado sin él. El Señor le aconsejó que fuera humilde y no se rebelara contra el profeta. Sin embargo, había seguido cuestionando el éxito de la misión británica y dudaba que prosperara sin su liderazgo. Más adelante, después de mudarse a Missouri, su esposa, Elizabeth, discutió con una mujer sobre un acuerdo que había hecho para intercambiar leche para elaborar queso. Después de que el obispo y el sumo consejo escucharon el caso y dictaminaron en contra de Elizabeth, Thomas apeló el caso a José y a la primera presidencia. Ellos también dictaminaron en contra de ella. El incidente había golpeado el orgullo de Thomas y le era difícil ocultar su resentimiento. Su enojo se incrementó y deseaba que todos los demás estuvieran enojados. José ya le había preguntado 2 veces si iba a alejarse. «Cuando me veas dejar la iglesia», Thomas contestó, «verás a un buen compañero irse». No faltaba mucho para que solo pudiera ver lo peor en el profeta. Culpó a José por la crisis en Missouri y criticó su respuesta a la violencia. También sabía de otras personas que se sentían de la misma manera, incluyendo al apóstol Orson Hyde, cuya fe había flaqueado después de regresar de Inglaterra. Poco después de que los que llevaron a cabo la incursión regresaron a Adán-ondi-Amán, llegaron informes de que los populachos se acercaban a Far West. Alarmadas, las fuerzas de los santos se apresuraron al condado de Caldwell para proteger el pueblo y a sus familias. Thomas regresó con ellos, pero no para defender el pueblo. En vez de ello, empacó sus pertenencias y dejó Far West cubierto por la oscuridad de la noche. Creía que el castigo divino estaba a punto de caer sobre José y los santos que lo seguían. Si el populacho o el gobierno destruía Far West, él pensaba que era porque Dios deseaba que eso sucediera. Al viajar hacia el sur, Thomas deseaba alejarse de Missouri, pero antes de salir del estado tenía que escribir un documento. Al incrementarse los ataques y las peleas a lo largo del norte de Missouri, Charles Hales se había extraviado. Después de salir de DeWitt, había vagado por la pradera, sin estar seguro de si el camino en el que se encontraba lo conducía a Far West. Había pasado semanas desde la última vez que vio a su familia.
No tenía forma de saber si ellos habían llegado a Far West, ni si estaban seguros del ataque de los populachos. Lo mejor que podía hacer era avanzar, evitar cualquier confrontación directa y esperar encontrar a alguien que pudiera indicarle la dirección correcta. Una noche vio a un hombre que cosechaba maíz en un campo de cultivo. Parecía que el hombre se encontraba solo y que no estaba armado. Si no congeniaba o estaba en contra de los santos, lo peor que podía hacer era sacar a Charles fuera de su propiedad. Pero si resultaba ser amigable, le podría ofrecer un lugar para dormir y algo que comer. Al acercarse al granjero, Charles le preguntó si podía darle asilo esa noche. El granjero no respondió a la pregunta, sino que le preguntó a Charles si era mormón. Sabiendo que podía costarle la comida y un lugar cálido para dormir, Charles respondió que sí. Entonces el granjero le dijo que no tenía nada que ofrecerle y le dijo que estaba muy lejos de Far West. «Soy un completo extraño en el condado», dijo Charles al granjero. Le dijo que se había extraviado y no podía caminar más. Sus pies tenían ampollas y estaban inflamados. Era la hora de la puesta del sol y le esperaba otra noche fría en la pradera. El granjero pareció apiadarse de él. Le dijo a Charles que algunos hombres se habían quedado en su casa durante el sitio a DeWitt. Pertenecían al populacho y le habían hecho jurar que nunca permitiría que un mormón se alojara con él. Después de eso, le dijo a Charles dónde podía encontrar refugio cercano y le dio instrucciones para llegar a Far West. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer. Charles agradeció al hombre y nuevamente se puso en marcha entre la luz que se desvanecía. La noche del 24 de octubre, Drusilla Hendricks miraba temerosa por la ventana de su casa en el condado de Caldwell. En el cercano Far West, los santos estaban en estado de alerta. Sus incursiones en el condado de Davis habían hecho que muchos de sus aliados en la milicia de Missouri se pusieran en contra de ellos y los culparan de todo el conflicto. Ahora, a unos cuantos kilómetros al sur de la casa de Drusilla, un populacho había comenzado a prender fuego a todo, lo que hizo que la pradera se tornara negra por el humo. Con incertidumbre en el aire, Drusilla y su esposo James se prepararon para abandonar su casa y huir a Far West. Sabiendo que los alimentos podían escasear en las siguientes semanas, recolectaron y cortaron repollo de su jardín en trozos y le pusieron sal para hacer chucrut. Trabajaron hasta entrada la noche. Cerca de las 10 de la noche, Drusilla y James fueron al patio para buscar una piedra que pudieran colocar sobre el repollo para mantenerlo sumergido en la salmuera. Al caminar detrás de James, Drusilla solo podía ver claramente su alta silueta en la tenue luz de la luna. Estaba sorprendida por lo alto que era, y se sorprendió cuando vino a ella la idea de que nunca volvería a verlo de pie tan alto nuevamente. Más tarde, después de que terminaron el trabajo y Drusilla y James se fueron a dormir, cuando su vecino, Charles Rich, llamó a la puerta. Dijo que el populacho había atacado asentamientos al sur. Las familias de los santos habían sido expulsadas de sus hogares y 2 o 3 hombres habían sido golpeados y arrestados. Él y David Patton ahora estaban organizando un grupo de rescate para traerlos de regreso. Drusilla se levantó y encendió una fogata mientras James traía su caballo. Entonces tomó las pistolas, revólveres de James y las colocó en los bolsillos del abrigo de él. Cuando él regresó, ella levantó la espada de él y con cuidado la sujetó a la cintura de James. Al ponerse su abrigo, James se despidió y montó su caballo. Drusilla entonces le dio otra arma y dijo: «Que no te disparen en la espalda». Casi tan pronto como Charles Hales llegó tropezando a Far West, se le pidió que se uniera al grupo de rescate. Aunque estaba agotado y tenía los pies doloridos, Charles pidió prestado un caballo y una pistola y salió con otros 40 hombres. Cabalgaron hacia el sur, reuniendo hombres de asentamientos de la periferia, hasta que su grupo era de cerca de 75. Los prisioneros fueron retenidos en un campamento a lo largo del río Crooked,
a 19 kilómetros de Far West. Entre los hombres que cabalgaban con Charles se encontraba Parley Pratt, el apóstol que lo había bautizado en Canadá. La noche era oscura y solemne. Los únicos ruidos que oyeron fueron el sonido de los cascos de los caballos y el rechinido de las armas en sus fundas. En la distancia podían ver el resplandor de los incendios en la pradera. De vez en cuando un meteorito destellaba sobre su cabeza. Los hombres llegaron al río Crooked antes del amanecer. Al acercarse al campamento enemigo, bajaron de los caballos y se formaron en compañías. «Confíen en el Señor para la victoria», dijo David Patton una vez que se reunieron, y les ordenó que los siguieran para cruzar el río. Charles y los otros hombres marcharon en silencio hasta arriba de una colina no muy alta, hasta que pudieron ver fogatas a lo largo del río. Al llegar a la cima, oyeron la penetrante voz de un centinela. «¿Quién viene allí?» «Amigos», dijo David. «¿Están armados?», preguntó el centinela. «Lo estamos». «Entonces dejen sus armas». «Vengan y tómenlas». «¡Déjenlas!». En la confusión que siguió, el centinela disparó contra los santos y un joven que estaba parado cerca de Charles se retorció cuando la bala le hirió el torso. El centinela se retiró al instante, moviéndose rápidamente cuesta abajo. «¡Luchen por la libertad!», clamó David. «¡Ataquen, muchachos!». Charles y los hombres corrieron cuesta abajo y formaron filas a lo largo de un camino y detrás de una hilera de árboles y matorrales de avellada. Debajo de ellos, los hombres en el campamento se apresuraron para salir de sus tiendas y buscar refugio a lo largo de la orilla del río. Antes de que el grupo de rescate pudiera disparar una descarga al campamento, escucharon al capitán enemigo exclamar: «¡Chicos, dispárenles!». El fuego enemigo pasó sin dañar la cabeza de Charles, pero James Hendricks, que había tomado una posición a lo largo del camino, recibió una bala en el cuello y cayó al suelo. «¡Fuego!», clamó David Patton, y la mañana estalló con disparos. Cuando los hombres de ambos bandos recargaron sus armas, un silencio escalofriante reposó sobre el campo de batalla. Charles Rich exclamó: «¡Dios y libertad!», y los santos repitieron sus palabras una y otra vez hasta que David Patton ordenó otro ataque. Los santos dispararon cuesta abajo, mientras que los habitantes de Missouri dispararon otra vez antes de retirarse cruzando el río. Al cargar su arma, David divisó a un hombre y lo persiguió. El hombre giró y pudo entrever el abrigo blanco de David y disparó a quemarropa al apóstol. La bala atravesó rasgando su abdomen y él cayó. Con los habitantes de Missouri esparcidos, la escaramuza terminó. Un miembro del campamento y uno de los santos yacían muertos en el campo. David Patton y otro de los santos estaban muriendo. James Hendrick seguía consciente, pero no podía sentir nada debajo de su cuello. Charles Hales y la mayoría de los hombres no tenían heridas o solo presentaban lesiones leves. Registraron el campo enemigo y hallaron a los santos capturados. Entonces se llevaron a James y a David cuesta arriba en un carromato con el resto de los heridos. Al amanecer, los santos estaban de nuevo en sus caballos, cabalgando hacia el norte a Far West. Informes exagerados de la escaramuza en Río Crooked llegaron a la oficina del gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, poco después de que la riña concluyó. Algunos informes afirmaban que los santos habían masacrado a 50 habitantes de Missouri en la riña. Otros decían que el número de muertos llegaba a los 60. Con tantos rumores esparciéndose respecto a la batalla, Boggs no tenía manera de saber lo que en realidad había sucedido. En tiempos de conflicto fronterizo, las milicias que se organizaban precipitadamente a menudo parecían y actuaban como vigilantes sin ley. Esa mañana, los santos no habían atacado a un populacho, como lo habían supuesto, sino a una compañía de la milicia del estado de Missouri, y eso se consideraba como sublevación contra el estado. Como alguien que había vivido muchos años en Independence,
Boggs había apoyado la expulsión de los santos del condado de Jackson y no tenía ningún deseo de proteger sus derechos. Sin embargo, hasta el momento se había mantenido neutral, aun cuando ambas partes rogaban por su ayuda. A medida que se esparcieron los informes de las agresiones de los mormones, los ciudadanos del estado le escribieron, solicitando su acción inmediata en contra de los santos. Entre las cartas y declaraciones que cruzaron el escritorio del gobernador, se encontraba una declaración jurada de un apóstol de la iglesia, Thomas Marsh, quien afirmaba que José tenía la intención de invadir el estado, la nación y finalmente el mundo. Todo mormón verdadero cree que las profecías de Smith son superiores a la ley del lugar, advirtió Thomas. Adjunto a la declaración jurada se encontraba una declaración de Orson Hyde, atestiguando de la veracidad de la misma. Los documentos dieron a Boggs todo lo que necesitaba para arguir en contra de los santos. Poco después de la confrontación en el río Crooked, él ordenó a varias divisiones de integrantes de la milicia de Missouri que reprimieran a las fuerzas mormonas y sometieran a los santos. También emitió un fallo administrativo al general a cargo de las tropas de la Primera División de Missouri. Información del carácter más atroz, escribió el gobernador el 27 de octubre de 1838, que coloca a los mormones en actitud de una resistencia abierta y armada de las leyes y de haber hecho la guerra contra la gente de este estado. Las órdenes para ustedes son que apresuren su intervención con la mayor velocidad posible. Los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del estado. Capítulo 30. Luchen cual ángeles. La tarde del 30 de octubre de 1838 era fresca y agradable en Haun's Mill, un pequeño poblado del condado de Caldwell. Los niños jugaban bajo un cielo despejado a orillas del arroyo Shoal. Las mujeres lavaban ropa en el río y preparaban la comida. Algunos hombres estaban en el campo cosechando los cultivos para el invierno, mientras otros trabajaban en los molinos que se hallaban a lo largo del río. Amanda Smith se hallaba sentada en una tienda de campaña, mientras sus hijas, Elvira y Hortensia, jugaban a poca distancia. Su esposo Warren estaba en el taller del herrero con sus 3 hijos varones, Willard, Sardius y Alma. La familia Smith solo se hallaban de paso en Haun's Mill. Pertenecían a la compañía de santos pobres que habían dejado Kirtland durante aquel verano boreal. La travesía de la familia se había demorado debido a un problema tras otro, lo cual los había obligado a separarse de los demás. La mayor parte de la compañía ya había llegado a Far West, y Amanda y Warren estaban ansiosos por retomar el viaje. Mientras Amanda descansaba en la tienda, vio señales de movimientos afuera y permaneció quieta y en silencio. Un grupo de hombres armados y con el rostro pintado de oscuro avanzaban sobre el asentamiento. Tal como a otros santos del lugar, a Amanda le habían preocupado los ataques del populacho. Antes de detenerse en Haun's Mill, los de su pequeña compañía habían sufrido la agresión de algunos hombres que habían irrumpido en los carromatos, les habían confiscado las armas y los habían dejado bajo custodia durante 3 días antes de liberarlos. Cuando la compañía llegó a Haun's Mill, los líderes locales les habían asegurado que el poblado era un sitio seguro. David Evans, el líder de los santos del lugar, había concertado una tregua con los vecinos, quienes dijeron que deseaban vivir en paz con ellos. No obstante, como precaución, había colocado guardias alrededor del asentamiento. Ahora el peligro se cernía sobre los santos de Haun's Mill. Amanda tomó sus niñitas y corrió al bosque que estaba junto al estanque del molino. Oyó el tronar de disparos de armas de fuego detrás de ella y el silbido de una ráfaga de balas que pasó cerca de ella y de los demás que se dirigían atropelladamente a los árboles. Cerca de la herrería, David agitó el sombrero y pidió a gritos un alto el fuego.
El populacho hizo caso omiso y prosiguió el avance, al tiempo que disparaba de nuevo a los santos que huían. Amanda corrió aferrada a sus hijas hasta una cañada, mientras más proyectiles le pasaban zumbando por el costado. Al llegar al fondo, ella y las niñas se apresuraron a cruzar por un tablón que hacía las veces de puente sobre el estanque y conducía al pie de una colina que estaba del otro lado. Mary Stedwell, una mujer que corría junto a ella, alzó las manos en dirección al populacho e imploró clemencia. El populacho disparó otra vez y un proyectil le destrozó la mano. Amanda le gritó a Mary que se pusiera a cubierto detrás de un árbol caído. Ella y sus hijas se internaron en el bosque y se escondieron en unos arbustos del otro lado de la colina. Oculta del populacho, Amanda abrazó a sus pequeñas y escuchó mientras los disparos resonaban por todo el poblado. Cuando comenzó la balacera, Alma, el hijo de Amanda de 6 años de edad, y el hermano mayor de este, Sardius, siguieron a su padre hasta la herrería, donde los santos habían guardado las pocas armas que poseían. En el interior, había decenas de hombres que trataban desesperadamente de repeler a los atacantes, valiéndose del taller como defensa. Quienes tenían armas disparaban al populacho a través de los resquicios que había en las paredes de troncos. Aterrados, Alma y Sardius se arrastraron hasta quedar debajo del fuelle de herrero junto con otro niño. El populacho en el exterior rodeó el taller y se acercó a los santos. Algunos hombres corrieron a la puerta pidiendo clemencia a gritos, pero los constantes disparos del populacho los derribaron. Alma se mantuvo oculto debajo del fuelle, conforme la balacera aumentaba y se intensificaba. Los del populacho rodearon de cerca el taller, metieron las armas en los resquicios de los muros y dispararon a los hombres a corta distancia. Uno tras otro, los santos cayeron al suelo con impactos de proyectiles en el pecho, los brazos y los muslos. Desde debajo del fuelle, Alma oía los quejidos de dolor de los hombres. Enseguida, el populacho acometió contra la entrada, disparando a más hombres conforme estos intentaban escapar. 3 proyectiles hirieron al muchacho que estaba junto a Alma y cayó inerte. Un hombre divisó a Alma y le disparó de tal modo que le abrió un hoyo en la cadera. Otro hombre descubrió a Sardius y lo arrastró al exterior. Empuñó el cañón de su arma brutalmente contra la cabeza del niño de 10 años y jaló el gatillo, matándolo de forma instantánea. Uno de los del populacho volvió la cabeza para apartar la vista. «Fue una verdadera lástima matar a esos muchachitos», dijo. «Las liendres se convierten en piojos», contestó otro. Los santos de Far West, que ignoraban la orden de exterminio del gobernador, tenían la esperanza en que Boggs enviaría ayuda antes que los populachos sitiaran al pueblo. Al divisar desde la distancia que una tropa de unos 250 milicianos se acercaba el 30 de octubre, se llenaron de dicha. Pensaron que el gobernador al fin había enviado a la milicia del estado para protegerlos. Al mando de las fuerzas se hallaba el general Alexander Doniphan, que había ayudado a los santos anteriormente. El general Doniphan formó las tropas en una columna frente a las fuerzas de los santos, que estaban ubicadas cerca de los límites de Far West, y estos izaron la bandera blanca de tregua. El general aún aguardaba órdenes por escrito del gobernador, pero él y las tropas no habían venido a proteger a Far West. Se hallaban allí para poner bajo su control a los santos. Aunque sabía que las fuerzas de los santos superaban el número de las tropas de Missouri, General Hinkle, el santo de los últimos días a cargo del regimiento del condado de Caldwell, se inquietó y mandó que sus tropas se retiraran. Mientras los hombres retrocedían, José cabalgó entre las filas, confundido ante la orden de George. «¡Retirarnos!», exclamó. «¡En nombre de Dios! ¿A dónde vamos a retirarnos?». Entonces mandó a los hombres que regresaran al campo y se alienaran de nuevo.
Luego, unos mensajeros de la milicia de Missouri se acercaron a los santos con órdenes de garantizar la evacuación segura de Adam Lightner y su familia de la ciudad. Adam no era miembro de la iglesia, pero se había casado con Mary Rollins, una mujer de 25 años de edad, que, años antes y mientras era una jovencita, había rescatado las páginas del libro de mandamientos de una turba en Independence. A Adam y Mary se les había emplazado a salir de Far West junto con Lydia, hermana de Adam, y el esposo de esta, John Clemenson. Al enterarse de lo que requerían los soldados, Mary acudió a Lydia y le preguntó lo que ella pensaba que debían hacer. «Haremos lo que tú digas», dijo Lydia. Mary preguntó a los mensajeros si las mujeres y los niños de Far West podrían abandonar el poblado antes del ataque, a lo cual respondieron que no. «¿Permitirán que salga la familia de mi madre?», preguntó Mary. «Las órdenes del gobernador fueron que nadie salvo sus dos familias puedan salir», le respondieron. «Si ese es el caso, me niego a ir», dijo Mary. «Yo moriré cuando ellos mueran, pues soy una mormona de pura cepa y no me avergüenza decirlo». «Piense en su esposo y su hijo», replicaron los mensajeros. «Él puede irse y llevar al niño consigo si lo desea», dijo Mary, «pero yo permaneceré con el resto». Conforme partían los mensajeros, José cabalgó hasta ellos y dijo: «Vayan a decirle a ese ejército que se retire en 5 minutos, o les haremos pasar un infierno». Los milicianos montaron de regreso hasta sus líneas, y las tropas de Missouri enseguida se retiraron hasta el campamento principal. Más tarde, ese mismo día, llegaron más de 1,800 hombres al mando del general Samuel Lucas, que había sido uno de los que comandaron la expulsión de los santos del condado de Jackson 5 años antes. No había más de 300 santos armados en Far West, pero tenían la determinación de defender sus familias y hogares. El profeta reunió las fuerzas de los santos en la plaza principal de la ciudad y les dijo que se prepararan para la batalla. «Luchen cual ángeles», dijo José. Él creía que, si la milicia de Missouri atacaba, el Señor enviaría a los santos 2 ángeles por cada hombre que les faltase. No obstante, el profeta no quería iniciar el combate. Aquella noche, los santos apilaron todo lo que podían hasta formar una barricada que se extendía unos 3 kilómetros a lo largo de los límites este, sur y oeste de la ciudad. Mientras los hombres encajaban maderos de vallas entre cabañas de troncos y carromatos, las mujeres reunían provisiones por si ocurría el ataque. Los vigías montaron guardia toda la noche. En Huntsville, Willard Smith, de 11 años de edad e hijo mayor de Amanda Smith, salió de detrás de un árbol grande, cerca del estanque del molino, y se deslizó al interior de la herrería. Al comenzar el ataque, había tratado de permanecer con su padre y hermanos, aunque no había podido abrirse camino hasta el taller. Entonces se puso a cubierto detrás de una pila de leña. Cuando el populacho se dispersó y descubrió dónde estaba, fue de casa en casa, esquivando los disparos mientras corría, hasta que la turba abandonó el asentamiento. En la herrería, Willard encontró el cuerpo sin vida de su padre, que se había desplomado en la entrada. Vio el cuerpo de su hermano Sardius, cuya cabeza había quedado terriblemente desfigurada por el disparo. Otros cuerpos, más de 12, yacían amontonados en el suelo, dentro del taller. Willard buscó entre ellos y halló a su hermano Alma. El muchacho estaba tendido inmóvil en la tierra, pero aún respiraba. Sus pantalones estaban cubiertos de sangre en la parte en que le habían disparado. Willard tomó a Alma en brazos y lo llevó afuera. Entonces vio a su madre que se dirigía a ellos desde el bosque. «¡Han matado a mi pequeño Alma!», gritó Amanda al verlos. «No, mamá», dijo Willard, «pero papá y Sardius están muertos». Llevó a su hermano hasta donde acampaban y lo recostó con cuidado. Los de la turba habían registrado la tienda de campaña, cortado y abierto los colchones y esparcido la paja.
Amanda acomodó la paja como pudo y la cubrió con una sábana a fin de hacer una cama para Alma. Luego cortó los pantalones para ver la herida. La herida estaba en carne viva y era terrible. La articulación de la cadera había desaparecido por completo. Amanda no tenía idea alguna de cómo ayudarlo. Aunque podía enviar a Willard a buscar ayuda, ¿a dónde iría? ¿A través del delgado lienzo de la tienda de campaña? Oía los quejidos de los heridos y el llanto de los santos que habían perdido esposos, padres, hijos y hermanos. Cualquier persona que pudiera ayudarla se hallaba ya atendiendo a otra persona o llorando. Sabía que tendría que confiar en Dios. Cuando Alma recobró el conocimiento, Amanda le preguntó si creía que el Señor podía hacerle una cadera nueva. Alma dijo que sí, si ella sí lo creía. Amanda reunió a sus otros 3 hijos alrededor de Alma. Entonces oró: «Oh, mi Padre Celestial, tú ves a mi pobre muchacho herido y conoces mi inexperiencia. Padre Celestial, indícame lo que debo hacer». Terminó la oración y oyó una voz que dirigía sus acciones. Las brasas de la fogata de la familia aún humeaban afuera. Entonces Amanda rápidamente mezcló cenizas con agua a fin de hacer una solución alcalina. Empapó un paño limpio con la solución y lavó la herida de Alma con suavidad, repitiendo el procedimiento una y otra vez hasta que quedó limpia. Luego envió a Willard a recoger raíces de olmo. Cuando éste regresó, Amanda molió las raíces hasta reducirlas a una pulpa y la plegó para formar una cataplasma. Luego colocó la cataplasma sobre la herida de Alma y la vendó con una tela de lino. «Ahora quédate recostado y no te muevas, y el Señor te hará otra cadera», dijo a su hijo. Después de ver que estaba dormido y que los demás muchachos estaban a salvo dentro de la tienda, Amanda salió y lloró. A la mañana siguiente, el 31 de octubre, George Hinkle y otros líderes de la milicia de los Santos se reunieron con el General Donovan bajo los términos de la bandera blanca de tregua. Donovan aún no había recibido órdenes del gobernador, pero sabía que éstas autorizaban el exterminio de los santos. Cualquier negociación de paz, explicó, debía esperar hasta que él viera las órdenes. Además, dijo a George, que el general Lucas, el antiguo enemigo de los santos, estaba ahora al mando de las fuerzas de la milicia. De regreso a Far West, George comunicó a José Smith lo que le habían dicho. Alrededor de ese momento, llegaron unos mensajeros de Hunts Mill con noticias de la masacre. Se había asesinado a 17 personas y había más de 12 heridos. Ambas noticias contristaron a José. El conflicto con los habitantes de Missouri se había intensificado mucho más allá de los ataques y de las escaramuzas menores. Si el populacho y las milicias rompían la línea de las barricadas, la gente de Far West podría sufrir la misma suerte que la de Hunts Mill. «Arrástrese y suplique la paz», mandó José a George. El profeta dijo que prefería morir o ir a la cárcel durante 20 años antes de ver a los santos masacrados. Más tarde, aquel mismo día, llegaron las órdenes del gobernador y George y otros líderes de la milicia hicieron arreglos para reunirse con el general Lucas en una colina cerca de Far West. El general llegó por la tarde y leyó la orden de exterminio en voz alta. Los santos estaban estupefactos. Sabían que Far West estaba rodeado por casi 3,000 milicianos de Missouri, deseosos de ir a la batalla en su mayoría. Todo lo que Lucas tenía que hacer era hacer sonar la carga y sus tropas invadirían la ciudad. Sin embargo, el general dijo que él y las tropas estaban dispuestos a mostrar algo de clemencia si los santos entregaban a sus líderes, entregaban las armas y aceptaban vender sus tierras y abandonar el estado para siempre. Dio a George un plazo de 1 hora para aceptar los términos. De lo contrario, nada detendría a sus tropas y aniquilarían a los santos.
George regresó a Far West esa tarde sin saber si José aceptaría aquellos términos. En carácter de comandante de la milicia del condado de Caldwell, George tenía la autoridad para negociar con el enemigo. No obstante, José quería que consultara con la primera presidencia antes de aceptar cualquier propuesta de las tropas del estado. Al considerar que se agotaba el tiempo y la milicia de Missouri estaba en posición para atacar la ciudad, George dijo a José que el general Lucas quería hablar con él y otros líderes de la iglesia sobre finalizar el conflicto. Ansioso por salvaguardar a los santos del peligro, José accedió a hablar bajo los términos de la bandera de tregua. Aunque no era miembro de la milicia, José deseaba hacer todo lo que pudiera para resolver el conflicto. Él y George salieron de Far West poco antes de la puesta del sol con Sidney Rigdon, Parley Pratt, Lyman White y George Robinson. A medio camino, conforme se dirigían al campamento de Missouri, vieron que el general Lucas cabalgaba en su encuentro con varios soldados y un cañón. José supuso que venían para escoltarlos a salvo hasta el campamento. El general detuvo el caballo delante de los hombres y ordenó a sus tropas que los rodearan. George Hinkle caminó hasta el general y dijo: «Estos son los prisioneros que acordé entregar». El general Lucas desenvainó la espada y dijo: «Caballeros, ustedes son mis prisioneros». Las tropas de Missouri estallaron en estridentes alaridos de guerra y rodearon a los cautivos. José estaba atónito. ¿Qué había hecho George? La confusión del profeta se tornó en ira y exigió hablar con Lucas, pero el general lo ignoró y se alejó a caballo. Las tropas condujeron a José y los demás hombres al campamento de Missouri. Una multitud de soldados despiadados los recibió con insultos y amenazas. Mientras José y sus amigos pasaban frente a las formaciones, los hombres vociferaban triunfalmente y les escupían el rostro y la ropa. El general Lucas puso a José y los amigos de este bajo fuerte custodia y los obligó a dormir en el suelo frío. Sus días de hombres libres habían acabado. Ahora eran prisioneros de guerra. Capítulo 33. Oh Dios, ¿en dónde estás? Los días parecían interminables para los prisioneros de la cárcel de Liberty. Durante los primeros meses que estuvieron encarcelados, a menudo recibían visitas de familiares y amigos que les llevaban palabras de aliento, ropa y comida. No obstante, hacia finales del invierno, la cantidad de cartas y de visitas amistosas a la cárcel habían disminuido enormemente conforme los santos huían a Illinois, lo cual dejaba a los prisioneros con sentimientos de aislamiento aún mayores. En enero de 1839, intentaron apelar las acusaciones ante un juez del condado, pero solo se liberó a Sidney Rigdon, quien se hallaba gravemente enfermo y bajo fianza. El resto, José, Hiram, Lyman White, Alexander McRae y Caleb Baldwin, regresaron al calabozo en espera del juicio, que tendría lugar en la primavera boreal. La vida en la cárcel desgastó a José. Había hostigadores que se asomaban por las ventanas enrejadas para mirarlo con expresiones burlonas en el rostro o gritarle obscenidades. Con frecuencia, tanto él como los demás prisioneros no tenían más que una pequeña hogaza de pan de maíz para comer. El heno que habían utilizado a manera de colchones desde diciembre se hallaba aplanado y ya no era para nada cómodo. Si encendían una fogata para tratar de evitar el frío, el calabozo se inundaba de humo y se ahogaban. El día de comparecer ante el juicio se acercaba pronto, y cada uno de aquellos hombres sabía que había una gran posibilidad de que los condenara un tribunal tendencioso y se les ejecutase. Intentaron escapar en más de una ocasión, pero los guardias los atraparon todas las veces. Desde que había recibido su llamamiento divino, José había seguido adelante y había afrontado la oposición, esforzándose por obedecer al Señor y congregar a los santos. Aún así, y por mucho que la iglesia hubiera prosperado con los años, ahora parecía hallarse al borde del colapso.
Los populachos habían expulsado a los santos de Sion en el condado de Jackson. Las disensiones internas habían dividido la iglesia en Kirtland y habían dejado el templo en manos de los acreedores. Y ahora, tras una terrible guerra con sus vecinos, los santos estaban dispersados a lo largo de la costa oriental del río Mississippi, desalentados y sin techo. Ojalá el pueblo de Missouri los hubiese dejado en paz, pensaba José, y el estado hubiera disfrutado de calma y tranquilidad. Los santos eran buenas personas que amaban a Dios. No merecían que se les arrastrara fuera de sus hogares, se les golpeara y se les abandonara en espera de la muerte. La injusticia enfurecía a José. En el Antiguo Testamento, Jehová a menudo rescataba a su pueblo del peligro al derrotar a los enemigos de éste con la fuerza de su brazo. Pero ahora, cuando se había amenazado a los santos con el exterminio, Él no había intervenido. ¿Por qué? ¿Por qué el amoroso Padre Celestial permitía que tantos hombres, mujeres y niños inocentes sufrieran, mientras quienes los expulsaban de sus casas, robaban sus tierras y ejercían una violencia inexpresable contra ellos, se libraban y no recibían castigo? ¿Por qué permitía que sus siervos fieles descendieran a una cárcel infernal, lejos de sus seres queridos? ¿Cuál era el propósito de abandonar a los santos en el preciso momento en que más lo necesitaban? ¡Oh, Dios! ¿En dónde estás?, exclamó José. ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? Mientras José se debatía ante el Señor, los apóstoles en Quincy tenían una importante decisión que tomar que tenía un potencial peligro de muerte. El año anterior, el Señor les había mandado que se reunieran en el solar del templo de Far West el 26 de abril de 1839, donde debían seguir poniendo los cimientos del templo y luego habían de partir a otra misión en Inglaterra. A poco más de un mes antes de la fecha señalada, Brigham Young insistió en que los apóstoles debían regresar a Far West y cumplir con el mandamiento del Señor al pie de la letra. Varios líderes de la iglesia de Quincy creían que ya no era necesario que los apóstoles obedecieran la revelación y consideraban que era una necedad volver a un lugar donde los populachos habían jurado matar a los santos. Con seguridad, concluyeron ellos, el Señor no esperaría que arriesgaran la vida al viajar cientos de kilómetros en territorio enemigo de ida y vuelta cuando se les necesitaba tanto en Illinois. Además, su quórum estaba desorganizado. Thomas Marsh y Orson Hyde se hallaban en estado de apostasía. Parley Pratt estaba en la cárcel, y Heber Kimball y John Page todavía estaban en Missouri. Los apóstoles más recientemente llamados, Wilford Woodruff, Willard Richards y George A. Smith, un primo de José, ni siquiera habían sido ordenados aún, y Willard estaba predicando el Evangelio en Inglaterra. Sin embargo, Brigham opinaba que reunirse en Far West como el Señor había mandado se hallaba dentro de sus posibilidades y que debían intentar hacerlo. Además, quería que los apóstoles que estaban en Quincy fueran unánimes en la decisión. Para emprender el viaje tendrían que dejar sus familias en un momento en que el futuro de la iglesia era incierto. Si se capturaba o asesinaba a los apóstoles, sus esposas e hijos tendrían que afrontar solos las pruebas venideras. Sabiendo lo que estaba en juego, Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff y George A. Smith acordaron hacer todo lo que hiciera falta para obedecer el mandato del Señor. «El Señor Dios ha hablado», dijo Brigham, después que tomaron la decisión. «Nuestro deber es obedecer y dejar los acontecimientos en sus manos». De regreso a la cárcel de Liberty, la preocupación por los santos y los agravios cometidos contra ellos carcomía a José. Por la noche del 19 de marzo, recibió cartas de Emma, de su hermano Don Carlos y del obispo Partridge. Las cartas los animaron un poco tanto a él como a los demás prisioneros, aunque no podía olvidar que estaba atrapado en un calabozo sucio, mientras los santos se hallaban dispersos y necesitaban ayuda.
El día posterior a la llegada de las cartas, José comenzó a escribir algunas epístolas a los santos, desahogando el alma como jamás lo había hecho por escrito. Las dictó a un compañero de celda, quien actuó de amanuense. El profeta intentó alentar a los santos en su desesperanza. Toda clase de iniquidad y crueldad se haya infligido sobre nosotros, les aseguró. Solo obrará en aras de entrelazar nuestros corazones y sellarlos juntos con amor. Sin embargo, no podía pasar por alto los meses de persecución que los habían conducido a su condición desesperada. Censuró al gobernador Boggs, a la milicia y a quienes habían hecho daño a los santos. «Permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos», clamó al Señor en oración. «Y en el furor de tu corazón, vénganos de nuestras injurias con tu espada». No obstante, José sabía que sus enemigos no eran los únicos culpables. Algunos santos, incluso algunos líderes de la iglesia, habían tratado de encubrir sus pecados, satisfacer su orgullo y ambición, y usar la fuerza para compelir a otras personas a obedecerlos. Habían abusado de su poder y posición entre los santos. José dijo mediante inspiración: «Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Los santos rectos habían de actuar conforme a principios más elevados. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio», declaró el Señor, «sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero». Quienes intentaron hacerlo de otro modo perdieron el espíritu y la autoridad de bendecir la vida de otras personas mediante el sacerdocio. Aún así, José clamó a favor de los santos inocentes. «Oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos?», imploró. «Hijo mío, paz a tu alma», respondió el Señor. «Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos». El Señor aseguró a José que no lo había olvidado. «Si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien», dijo el Señor a José. El Salvador recordó a José que los santos no podían sufrir más de lo que él había sufrido. Él los amaba y podía terminar con su dolor, pero en vez de hacerlo, escogió sufrir aflicciones con ellos, al cargar sus penas y pesares como parte de su sacrificio expiatorio. Tal sufrimiento lo llenó de misericordia y le dio el poder de socorrer y refinar a todos los que acudan a él durante las pruebas. El Señor instó a José a sobrellevarlo y le prometió que jamás lo abandonaría. «Tus días son conocidos y tus años no serán acortados», lo tranquilizó el Señor. «No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás». Mientras el Señor hablaba palabras de paz a José en la cárcel, Heber Kimball y otros santos de Missouri instaban incansablemente a la Corte Suprema del Estado a liberar al profeta. Los jueces parecían favorables a las apelaciones de Heber, e incluso algunos cuestionaron la licitud del encarcelamiento de José, aunque, en última instancia, se rehusaron a intervenir en el caso. Desalentado, Heber regresó a Liberty para informar a José Smith al respecto. Los guardias no le permitieron ingresar al calabozo, de modo que se puso de pie del lado externo de la ventana de la cárcel y llamó a sus amigos. Lo habían intentado tanto como podía, dijo, pero no había marcado ninguna diferencia. «Sé de buen ánimo»,
le contestó José, y haz que se marchen todos los santos tan rápidamente como sea posible. Heber se infiltró en Far West algunos días después, atento a los peligros que aún acechaban en la zona. Aparte de un puñado de líderes y algunas familias, la ciudad estaba vacía. La familia de Heber había partido 2 meses antes, y éste no había sabido de ella desde entonces. Al pensar en ella, en los prisioneros y en quienes habían sufrido y muerto a manos de los populachos, se sintió abatido y solitario. Al igual que José, anhelaba que terminara el sufrimiento. Mientras Heber pensaba en la desdichada situación de aquellos y en su fracaso al no lograr la libertad de José, sintió que lo invadían el amor y la gratitud del Señor. Puso una hoja de papel sobre su rodilla y escribió las impresiones que recibió. Recuerda que siempre estoy contigo, aún hasta el fin. Oyó que decía el Señor: mi espíritu estará en tu corazón para enseñarte las cosas apacibles del reino. El Señor le dijo que no se preocupara por su familia. Los alimentaré, los vestiré y les brindaré amigos. Prometió: la paz será sobre ellos para siempre si eres fiel y vas a predicar mi evangelio a las naciones de la tierra. Cuando Heber acabó de escribir, su corazón y su mente estaban en calma. Después que el Señor le hubo hablado en el sombrío y desdichado calabozo, José ya no temía que Dios lo hubiera abandonado a él y a la iglesia. En algunas cartas dirigidas a Edward Partridge y a los santos, testificó osadamente sobre la obra de los últimos días. El infierno podrá derramar su furia como la ardiente lava del monte Vesubio, declaró. Pero el mormonismo continuará. Estaba seguro de ello. El mormonismo es la verdad, exclamó. Dios es su autor. Él es nuestro escudo. De Él hemos recibido nuestro origen. Fue por su voz que fuimos llamados a una dispensación de su evangelio al principio del cumplimiento de los tiempos. Instó a los santos a elaborar una lista oficial de las injusticias que habían padecido en Missouri, a fin de que pudieran entregarla al presidente de los Estados Unidos y a otros funcionarios gubernamentales para su examen. José creía que el deber de los santos era procurar indemnizaciones legales por las pérdidas. Él les aconsejó: hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Pocos días después de que José enviara las cartas, él y sus compañeros de prisión dejaron la cárcel para comparecer ante un gran jurado en Gallatin. Antes de partir, José escribió una carta a Emma. «Quiero ver al pequeño Frederick, a Joseph, a Julia y a Alexander», escribió. «Diles que papá los ama con amor perfecto y que está haciendo todo lo posible por huir de la chusma a fin de poder volver a ellos». Cuando los prisioneros llegaron a Gallatin, algunos de los abogados que estaban en la sala se hallaban bebiendo, mientras una multitud de hombres perezosos holgazaneaba en el exterior y trataba de ver algo a través de las ventanas. El juez que estaba en el estrado había oficiado de fiscal en contra de los santos en la audiencia de estos de noviembre, con la convicción de que tendrían una audiencia justa en el condado de Davis. José y los demás prisioneros pidieron un cambio de jurisdicción. Se concedió la solicitud y los prisioneros partieron a un juzgado de otro condado, con un alguacil y 4 guardias nuevos. Los guardias fueron benévolos con ellos y los trataron de manera humana durante el viaje a la nueva jurisdicción. En Gallatin, José se había ganado su respeto al vencer al más fuerte de ellos en una caballeresca competencia de lucha libre. La opinión pública en cuanto a los santos también estaba cambiando. A algunos habitantes de Missouri comenzaba a disgustarles la orden de exterminio del gobernador y deseaban tan solo dejar de lado todo el asunto y librarse de los prisioneros.
Al día siguiente de salir del condado de Davis, se detuvieron en un apeadero y los prisioneros compraron whisky a los guardias. Más tarde aquella noche, el alguacil se acercó a sus custodiados y les dijo: «Beberé un buen trago de grog y me iré a dormir, y ustedes podrán hacer lo que les dicte su parecer». Mientras el alguacil y 3 de los guardias se emborrachaban, José y sus amigos ensillaron 2 caballos con la ayuda del guardia restante y se encaminaron hacia el este durante la noche. 2 días después, al tiempo que José y los demás prisioneros huían para ponerse a salvo, 5 de los apóstoles partieron en la dirección opuesta para cruzar el Mississippi hacia Far West. Brigham Young, Wilford Woodruff y Orson Pratt iban en un carruaje, mientras que John Taylor y George A. Smith lo hacían en otro con Alpheus Cutler, que había sido el capataz de los constructores del templo. Cruzaron rápidamente las planicies, ansiosos por llegar a Far West el día señalado. Por el camino hallaron al apóstol John Page, quien se dirigía al este tras salir de Missouri con su familia, y lo persuadieron a unírseles. Tras 7 días de camino, los apóstoles entraron en Far West al amparo de la luna del 25 de abril. Ya había crecido la hierba en sus abandonadas calles y reinaba el silencio. Heber Kimball, que había regresado a Far West tras enterarse del escape de José, salió de su escondite y les dio la bienvenida al pueblo. Los hombres se reunieron durante algunas horas. Luego, conforme rayaba la aurora en el horizonte del oriente, cabalgaron silenciosamente hasta la plaza principal y caminaron con los pocos santos que quedaban en la ciudad hasta el solar del templo. Allí cantaron un himno, y Alpheus hizo rodar una gran piedra hasta la esquina sudeste del solar, en cumplimiento del mandamiento del Señor de recomenzar la colocación de los cimientos del templo. Wilford se sentó sobre la piedra mientras los apóstoles formaron un círculo alrededor de él. Colocaron las manos sobre su cabeza y Brigham lo ordenó al apostolado. Al terminar, George ocupó el lugar de Wilford sobre la piedra y también se lo ordenó a él. Viendo que habían hecho todo lo que podían hacer, los apóstoles inclinaron la cabeza y se turnaron para orar en la luz matinal. Cuando finalizaron, cantaron Adam on Diamond, Adán on Diamond, un himno que expresa el anhelo de la segunda venida de Jesucristo y del día en que la paz de Sion se extenderá desde las praderas de Missouri devastadas por la guerra y llenará el mundo. Luego, Alpheus rodó la piedra hasta el lugar donde la había hallado, dejando así los cimientos en las manos del Señor hasta el día en que Él prepare una vía para que los santos vuelvan a Sion. Al día siguiente, los apóstoles viajaron unos 52 kilómetros para alcanzar a las últimas familias que luchaban por salir de Missouri. Esperaban partir pronto a Gran Bretaña. No obstante, primero quisieron reunirse con sus seres queridos en Illinois y establecerlos en el nuevo sitio de recogimiento, donde quiera que estuviese. Más o menos en ese momento, atracó un transbordador en Quincy, del cual desembarcaron varios pasajeros de aspecto harapiento. Uno de ellos, un hombre pálido y delgado, llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta azul con el cuello doblado hacia arriba para disimular su rostro sin afeitar. Llevaba los pantalones andrajosos y metidos dentro de sus desgastadas botas. Dimmick Huntington, un ex alguacil de los Santos de Far West, observó cómo el desaliñado extraño ascendía las orillas del río. A Dimmick le llamó la atención algo familiar en el rostro del hombre y en su forma de andar. No obstante, no pudo precisar el porqué hasta que pudo verlo mejor. «¿Es usted, hermano José?», exclamó. José levantó las manos para acallar a su amigo. «Shh», dijo con cautela. «¿Dónde está mi familia?». Desde el escape, José y los demás prisioneros se habían mantenido en alerta y habían huido por los caminos secundarios de Missouri hacia el río Mississippi y hacia la libertad que los aguardaba en la otra ribera, más allá del alcance de las autoridades de Missouri. Dimmick, aún sorprendido de ver al profeta, explicó que Emma y los niños vivían a 6 kilómetros de la ciudad.
Lléveme donde mi familia tan rápido como pueda, dijo José. Dimmick y José cabalgaron hasta la casa de Cleveland, tomando calles secundarias que cruzaban el poblado a fin de evitar que los vieran. Cuando llegaron, José desmontó y se dirigió a la casa. Emma apareció en la puerta y lo reconoció de inmediato. Salió a carrera y lo abrazó a mitad de camino, antes de la entrada. Capítulo 31. ¿Cómo acabará esto? Lydia Knight se inquietó al oír alaridos y gritos desbocados provenientes del campamento de Missouri. Sabía que el profeta había ido allí a negociar la paz, aunque los ruidos que escuchaba parecían los de una manada de lobos ávida de la presa. Al observar preocupadamente por la ventana, Lydia vio que su esposo corría en dirección a la casa. «Ora como nunca antes», le dijo Newell. La milicia había capturado al profeta. Lydia se sentía débil. La noche anterior, 2 veteranos de la batalla de Crooked River habían tocado a su puerta en busca de un sitio para ocultarse. La milicia de Missouri había jurado castigar a los santos que habían tomado parte en dicha batalla, de modo que dar refugio a aquellos hombres pondría en riesgo a la familia. No obstante, Lydia no había podido darles la espalda y los había escondido en la casa. Pero ahora tenía dudas de que los hombres estuvieran lo suficientemente a salvo. Newell se ausentaría de nuevo esa noche para cumplir con su turno como guardia. Si los de la milicia entraban en la ciudad mientras él no estaba y hallaban a los hombres ocultos en la casa, podrían matarlos. ¿Y qué les harían a ella y los niños? Al salir aquella noche, Newell le advirtió que tuviese cuidado. «No vayas afuera», le dijo. «Hay personas que me rodean». Después que Newell se hubo ido, Lydia comenzó a orar. Cuando ella y Newell habían venido al oeste tras la dedicación del templo, habían formado un hogar y ahora tenían 2 hijos. Habían tenido una buena vida antes que empezaran los ataques del populacho, y Lydia no quería que se desmoronara todo. Aún oía a la distancia los alaridos de la tropa de Missouri, lo que le ponían los pelos de punta, pero orar le brindaba calma. Sabía que Dios regía los cielos y que nada que pudiese suceder cambiaría eso. A la mañana siguiente, el 1 de noviembre de 1838, Newell regresó por un breve momento a casa. George Hinkle había ordenado que las fuerzas de los santos se reunieran en la plaza principal de la ciudad. La milicia de Missouri se hallaba formada fuera de su campamento y estaba posicionada para avanzar sobre Far West. «¿Cómo acabará esto?», preguntó Lydia. «Grandes temores me asaltan el corazón y sin embargo el espíritu me dice que todo estará bien». «Dios así lo permita», dijo Newell mientras tomaba el rifle. «Adiós y que Dios los proteja». Mientras las fuerzas de los santos se reunieron en la plaza principal, el general Lucas marchó con sus tropas hasta las planicies halladas al sureste de Far West y les ordenó que se aprestaran para sofocar cualquier resistencia de parte de los santos. A las 10 de la mañana en punto, George hizo salir la tropa de la plaza y las posicionó cerca de las líneas de la milicia de Missouri. Luego, cabalgó hasta donde estaba el general Lucas, se retiró la espada y las pistolas de cinturón y las entregó al general. Los milicianos de Missouri trajeron un escritorio y lo colocaron delante de sus líneas. George cabalgó de regreso hasta sus hombres y ordenó a los santos que se acercaran al escritorio uno a uno y entregaran las armas a 2 funcionarios de la milicia de Missouri. Rodeados y superados en número ampliamente, Newell y los santos no tuvieron más remedio que hacerlo. Cuando llegó el turno de Newell de entregar el arma, este avanzó hasta el escritorio y clavó la mirada en el general Lucas, a quien dijo: «Señor, mi rifle es mi propiedad privada. Nadie tiene derecho a exigírmelo».
«Entregue sus armas o haré que lo fusilen», dijo el general. Furioso, Newell entregó el rifle y regresó a la formación. Después que cada uno de los santos hubo quedado desarmado, la ciudad quedó indefensa. El general Lucas hizo marchar a las fuerzas de los santos hasta Far West y los retuvo en carácter de prisioneros en la plaza principal de la ciudad. Después ordenó que sus tropas tomaran la ciudad. La milicia de Missouri enseguida irrumpió en las casas y tiendas de campaña para hurgar en baúles y barriles y buscar armas de fuego y objetos de valor. Se llevaron ropa de cama, prendas de vestir, alimentos y dinero. Algunos de ellos hicieron hogueras con troncos de cabañas y maderos de las vallas y los graneros. Otros dispararon a las vacas, las ovejas y los cerdos y los dejaron moribundos en las calles. En casa de la familia Knight, Lydia se preparó conforme 3 milicianos se acercaban a la puerta. «¿Hay algún hombre en la casa?», la interrogó uno de ellos. «Ustedes los tienen bajo custodia», respondió Lydia mientras se interponía para que no entrara. Si le permitía ingresar, hallaría a los hombres que ella ocultaba. «¿Tienen algún arma en la casa?», preguntó. «Mi esposo se llevó el rifle», contestó Lydia. Los niños que se hallaban detrás de ella comenzaron a llorar, pues estaban aterrados de ver a aquel extraño. Armándose de valor, Lydia se volvió al hombre y le gritó: «¡Váyase! ¿Acaso no ve los asustados que están mis pequeños?». «Bueno», dijo el hombre, «no hay hombres ni armas en la casa». «Le repito que mi esposo está prisionero en la plaza principal y que él se llevó el rifle», contestó Lydia. El hombre refunfuñó y se retiró enfurecido con los demás. Lydia volvió a entrar. Estaba temblando, pero los milicianos se habían ido y todos los de la casa estaban a salvo. En la plaza principal, Heber Kimball, que estaba bajo fuerte custodia con el resto de las tropas de los santos, oyó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. Al levantar la vista, vio a William McClellan, que había sido un apóstol, que venía en dirección a él. William llevaba un sombrero y una camisa decorados con divisas de color rojo estridente. «Hermano Heber, ¿qué piensa ahora de José Smith, el profeta caído?», dijo William, a quien acompañaba un grupo de soldados. Estos habían ido de una casa a otra, saqueando la ciudad a su propia discreción. «Observa y vea usted mismo», prosiguió William. «Pobre de usted, a su familia la han despojado y le han robado, y sus hermanos se hallan en la misma situación. ¿Está complacido con José?». Heber no podía negar que las cosas parecían poco prometedoras para los santos. José estaba cautivo, y los santos se hallaban desarmados y bajo ataque. No obstante, Heber sabía que no podía abandonar ni a José ni a los santos, tal como William, Thomas Marsh y Orson Hyde lo habían hecho. Heber se había mantenido leal a José durante cada prueba que habían afrontado juntos, y estaba decidido a mantenerse leal aunque ello significara perder todo lo que poseía. «¿En qué lugar se halla usted?», preguntó Heber, contestando a William con otra pregunta. «¿Qué está haciendo?». El testimonio de Heber del Evangelio restaurado de Jesucristo y su negativa a abandonar a los santos bastaron bien para responder la pregunta de William. «Estoy complacido con él 100 veces más de lo que lo haya estado alguna vez», añadió Heber. «Le digo que el mormonismo es verdadero y que José es un profeta verdadero del Dios viviente». La milicia saqueaba la ciudad y el general Lucas no hacía nada para impedir que sus tropas aterrorizaran a los santos y hurtaran los bienes de estos. A lo largo de todo el poblado, los de la milicia de Missouri echaban a los santos de sus casas y los maldecían mientras estos huían a la calle. Las tropas flagelaban y golpeaban a quienes se les resistían. Algunos soldados atacaban y violaban a las mujeres que encontraban ocultas en las casas. El general Lucas creía que los santos eran culpables de insurrección y quería que pagaran por sus acciones y sintieran la fuerza del ejército a cargo de él.
A lo largo de todo el día, los oficiales de Lucas apresaron a más líderes de la iglesia. Con ayuda de George Hinkle, las tropas irrumpieron en casa de Mary y Hiram Smith. Hiram estaba enfermo, pero las tropas lo condujeron afuera a punta de bayoneta y lo dejaron junto a José y los demás prisioneros. Aquella noche, mientras el general Lucas se preparaba para juzgar a los prisioneros en una corte marcial, un oficial de la milicia de nombre Moses Wilson llevó a Lyman White aparte, con la esperanza de convencerlo de que testificara en contra de José durante el juicio. Moses dijo a Lyman: «No deseamos herirlo ni matarlo. Si comparece y testifica bajo juramento en contra de él, le perdonaremos la vida a usted y le daremos el cargo que desee». «José Smith no es enemigo del género humano», respondió Lyman enfáticamente. «Si no hubiera obedecido su consejo, yo les habría hecho padecer el infierno antes de que llegara este momento». «Usted es extraño», dijo Moses. «Habrá una corte marcial esta noche. ¿Asistirá?» «No lo haré, salvo que me obliguen a ir a la fuerza». Moses echó a Lyman a la cárcel de nuevo con los demás prisioneros, y el general Lucas enseguida dio inicio al juicio. Participaron varios oficiales de la milicia, incluso George Hinkle. El general Donovan, que era el único abogado presente, se oponía a efectuar el juicio, alegando que la milicia no tenía autoridad para juzgar a los civiles, y José era civil. El general Lucas no le prestó atención y procedió con el juicio. Efectuó las audiencias a toda prisa, en ausencia de todos los prisioneros. Aunque George quería que Lucas mostrara clemencia a los prisioneros, el general, por el contrario, los sentenció a la pena de fusilamiento por traición. La mayoría de los oficiales presentes apoyó la sentencia. Después del juicio, Moses informó a Lyman el veredicto. «Tu suerte está echada», le dijo. Lyman lo miró con desdén y dijo: «Disparen y quedarán condenados». Luego, aquella noche, el general Lucas ordenó al general Donovan que hiciera marchar a José y los demás prisioneros a la plaza principal de la ciudad a las 9 de la mañana siguiente y los ejecutara frente a los santos, ante lo cual Donovan se indignó. «Prefiero estar muerto antes de que participar de ese supuesto privilegio, o más bien esa deshonra», manifestó en privado a los prisioneros. Dijo que pensaba retirarse con sus tropas antes del amanecer. Luego envió un mensaje al general Lucas. «Es un asesinato a sangre fría. No obedeceré sus órdenes», afirmó. «Si ejecuta a estos hombres, yo lo haré responsable del hecho ante un tribunal terrenal, Dios mediante». Tal como había prometido, las fuerzas del general Donovan se retiraron a la mañana siguiente. En lugar de ejecutar a José y los demás prisioneros, el general Lucas ordenó a sus hombres que los llevaran al cuartel general en el condado de Jackson. Se llevó a José a su casa, rodeado de guardias armados, por las devastadas calles de Far West, a fin de que recogiera algunas pertenencias. Emma y los niños se hallaban llorando cuando llegó, pero sintieron alivio al ver que aún estaba vivo. José imploró a los guardias que le permitieran estar con su familia en privado, pero estos se negaron. Emma y los niños se aferraban a él, negándose a dejarlo partir. Los guardias desenvainaron las espadas y los obligaron a apartarse. El pequeño Joseph, de 5 años de edad, tomó a su padre con fuerza. «¿Por qué no puedes quedarte con nosotros?», preguntó entre lágrimas. Uno de los guardias apuntó la espada al niñito y dijo: «Aléjate, impertinente, o te partiré al medio». Ya afuera, las tropas hicieron marchar a los prisioneros entre una multitud de santos y les ordenaron subir a un carromato cubierto. Luego la milicia los rodeó, formando un vallado de hombres armados entre los santos y sus líderes. Mientras José esperaba que la carreta emprendiera la marcha, oyó una voz familiar entre el ruido de la multitud. «¡Soy la madre del profeta!», gritó Lucy Smith. «¿No hay acaso algún caballero que me ayude a atravesar este gentío?».
La pesada lona del carromato impedía que los prisioneros viesen el exterior. No obstante, en la parte delantera de la carreta, Hiram sacó la mano por debajo de la cubierta y tomó la de su madre. Los guardias de inmediato le ordenaron que se alejara, bajo amenazas de dispararle. Hiram sintió cómo se le escapaba la mano de su madre y, al parecer, el carromato empezaría a rodar en cualquier momento. En ese preciso momento, José, que estaba en la parte posterior de la carreta, oyó una voz del otro lado de la lona. «Señor Smith, su madre y su hermana están aquí». José asomó la mano por debajo de la cubierta y sintió la mano de su madre. «José», le oyó decir, «no soporto que te vayas sin poder oír tu voz». «Dios te bendiga, mamá», respondió José, justo antes que el carromato se sacudiese y comenzara a alejarse. Varias noches después, los prisioneros se hallaban recostados en el suelo de una cabaña de troncos de Richmond, Missouri. Tras conducirlos al condado de Jackson, el general Lucas los había exhibido como si fueran animales, antes de que se le ordenase enviarlos a Richmond para una audiencia judicial. Ahora, cada uno de los hombres intentaba dormir con un grillete en el tobillo y una pesada cadena que los sujetaba a los demás prisioneros. El suelo era duro y frío, y no tenían fuego para mantenerse calientes. Recostado, aunque despierto, Parley Pratt escuchaba con repugnancia cómo los guardias narraban historias obscenas sobre violaciones y asesinatos de santos. Quería levantarse y reprenderlos, decirles algo que los hiciera callar, pero guardó silencio. De pronto, oyó el ruido de cadenas junto a él mientras José se ponía de pie. «¡Silencio, demonios del abismo infernal!», exclamó el profeta. «En el nombre de Jesucristo los reprendo y les mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje». Los guardias asieron las armas y alzaron la vista. José les clavó la mirada mientras irradiaba majestad. «Cesen de hablar de esa manera», ordenó. «O ustedes o yo moriremos en este mismo instante». La sala se llenó de silencio y los guardias bajaron las armas. Algunos de ellos se retiraron a los rincones. Otros se inclinaron en cuclillas a los pies de José. El profeta permaneció callado, con porte calmo y solemne. Los guardias le imploraron perdón y se quedaron en silencio hasta que llegaron sus reemplazantes. El 12 de noviembre de 1838, se trasladó a José y a más de 60 santos al juzgado de Richmond, a fin de determinar si había suficientes evidencias para juzgarlo bajo las acusaciones de traición, asesinato, incendio premeditado, robo, allanamiento de morada y latrocinio. El juez Austin King dictaminaría si los prisioneros serían enjuiciados o no. La audiencia se prolongó durante más de 2 semanas. El testigo principal contra José era Samson Averd, que había sido líder de los danitas. Durante el sitio de Far West, Samson había intentado huir de Missouri, pero la milicia lo había capturado y lo había amenazado con procesarlo si se negaba a testificar en contra de los prisioneros. Deseoso de salvarse a sí mismo, Samson afirmó que todo lo que él había hecho en carácter de danita había sido por orden de José. Además, testificó que José creía que la voluntad de Dios era que los santos lucharan por sus derechos contra los gobiernos de Missouri y de la nación. Samson también dijo que José creía que la iglesia era como la piedra que Daniel menciona en el Antiguo Testamento, que cubriría la tierra y consumiría sus reinos. Alarmado, el juez King preguntó a José sobre la profecía de Daniel y éste testificó que él la creía. «Tome nota de eso», mandó el juez al secretario del juzgado. «Se trata de un fuerte indicio de traición». El abogado de José objetó y dijo: «Juez, en ese caso sería mejor acusar a la Biblia de traición». La fiscalía llamó a más de 40 testigos a testificar contra los prisioneros, entre ellos a varios ex líderes de la iglesia. Temiendo que se les procesara, John Corll,
William Phelps, John Whitmer y otras personas habían llegado a un acuerdo con el estado de Missouri para testificar en contra de José a cambio de su propia libertad. Bajo juramento, describieron agravios que habían presenciado durante el conflicto y responsabilizaron de todos ellos a José. Por otro lado, la defensa de los santos consistía en unos pocos testigos que hicieron muy poco por influir en la opinión del juez. Había otros testigos que hubieran podido testificar a favor de José, pero fueron hostigados o amedrentados para que no estuviesen en la sala del tribunal. Para cuando terminó la audiencia, 5 santos, entre ellos Parley Pratt, fueron encarcelados en Richmond a la espera de juicio, bajo acusaciones de asesinato relacionadas con la escaramuza de Crooked River. A los que restaban, José y Hiram Smith, Sidney Rigdon, Lyman White, Caleb Baldwin y Alexander McRae, se les trasladó a una cárcel situada en un poblado de nombre Liberty, a la espera de un juicio por acusaciones de traición. Si se les declaraba culpables, podrían ser ejecutados. Un herrero les colocó grilletes con cadenas para sujetar a los 6 juntos y los condujo a un carromato grande. Los prisioneros subieron y se sentaron sobre una tabla de madera áspera, con la cabeza apenas por encima de los lados altos de la caja del carromato. El viaje demandó todo el día. Al llegar a Liberty, el carromato fue hasta el centro del poblado, pasó el juzgado y luego fue en dirección norte hasta una pequeña cárcel de piedra. Aquel frío día de diciembre, la puerta de la cárcel esperaba abierta a aquellos hombres. Uno a uno, los prisioneros descendieron de la carreta y subieron los escalones hasta la entrada de la cárcel. Una multitud de curiosos se reunió en torno a los prisioneros con la esperanza de poder verlos. José fue la última persona en bajar el carromato. Al llegar a la puerta, miró a la multitud y se levantó el sombrero para saludar con cortesía. Luego se volvió y descendió a la lóbrega cárcel. Capítulo 32. Yo los sacaré de tinieblas a luz. Hacia mediados de noviembre de 1838, los santos de Far West sufrían hambre y las inclemencias del clima. La milicia de Missouri había destruido casas y agotado la mayoría de las provisiones de alimentos de la ciudad. Los cultivos que quedaban en el campo estaban congelados. El general John Clark, que reemplazaba al general Lucas como comandante de las fuerzas de Missouri desplegadas en Far West, no era más compasivo con los santos que su antecesor. Los acusaba de ser los agresores y desobedecer la ley. Ustedes han ocasionado que les sobrevengan estas dificultades por ser rebeldes y no sujetarse a las leyes, les dijo. Puesto que ya casi llegaba el invierno, el general Clark accedió a permitir que los santos permanecieran en Far West hasta la primavera. No obstante, los exhortó a que partieran tras la llegada de esta. Además, les advirtió: nunca más se organicen con obispos y presidentes, no sea que despierten los celos de la gente y queden sujetos a las mismas calamidades que les han sobrevenido ahora. Las condiciones en Haun's Mill eran todavía peores. El día posterior a la masacre, el populacho ordenó a los santos que salieran del estado o se les asesinaría. Amanda Smith y otros sobrevivientes querían irse, pero la turba les había robado caballos, ropa, alimentos y otros artículos que ellos necesitaban para realizar el largo viaje. Muchos de los heridos, como Alma, el hijo de Amanda, no estaban en condiciones de trasladarse a tanta distancia. Las mujeres del asentamiento efectuaron reuniones de oración y pidieron al Señor que sanara a sus heridos. Cuando los miembros del populacho supieron en cuanto a dichas reuniones, amenazaron con arrasar el asentamiento si las mujeres continuaban con ellas. Tras ello, las mujeres oraban con discreción e intentaban de forma desesperada no llamar la atención mientras se preparaban para partir. Después de un tiempo, Amanda mudó a su familia de la tienda de campaña a una cabaña. Aunque seguía padeciendo por su esposo e hijo asesinados,
tenía 4 hijos pequeños que cuidar ella sola. Le preocupaba quedarse demasiado tiempo en Haun's Mill mientras se recuperaba su hijo. No obstante, aun cuando ella y sus hijos pudieran partir, ¿a dónde irían? Aquella era la pregunta que se planteaban los santos de toda la región norte de Missouri, puesto que temían que la milicia ejecutara la orden de exterminio del gobernador si no partían al llegar la primavera. Pero sin líderes que los guiaran, no tenían idea alguna de cómo realizar el viaje de salida de Missouri, ni de a dónde congregarse después de hacerlo. Mientras los santos se preparaban para dejar Far West, Phoebe Woodruff se hallaba en cama en una posada del camino, en la región occidental de Ohio, ya que padecía de fuertes dolores de cabeza y de fiebre. Ella y Wilford habían viajado en dirección oeste durante 2 meses con los santos de las Islas Fox, vadeando en la nieve y la lluvia para llegar a Sion. Muchos de los niños habían enfermado, incluso Sarah Emma, su hija. 2 familias ya habían abandonado la compañía, convencidas de que no podrían llegar a Sion ese invierno. Antes de detenerse en la posada, Phoebe había empeorado mucho con cada sacudida violenta que daba el carromato al avanzar por el accidentado camino. Un día, después de que casi había dejado de respirar, Wilford había detenido a la compañía para que se recuperase. Phoebe estaba segura de que estaba agonizando. Wilford la bendijo e intentó todo para aliviar su sufrimiento, pero la fiebre empeoró. Finalmente llamó a Wilford a su lado, testificó del Evangelio de Jesucristo y lo instó a tener fe en medio de las pruebas. Al día siguiente, dejó de respirar por completo y sintió que su espíritu abandonaba su cuerpo. Phoebe observó mientras Wilford bajaba la mirada para contemplar el cuerpo sin vida y vio que 2 ángeles entraban en el cuarto. Uno de ellos le dijo que tenía que tomar una decisión. Podía ir con ellos a descansar en el mundo de los espíritus o regresar a la vida y sobrellevar las pruebas venideras. Phoebe sabía que si se quedaba, el camino no sería sencillo. ¿Deseaba regresar a su agobiada vida con un futuro incierto? Vio el semblante de Woodruff y de Sarah Emma y se decidió rápidamente. «Sí», dijo, «lo haré». Al mismo tiempo que Phoebe tomó la decisión, la fe de Wilford se vio renovada. La ungió con aceite consagrado, colocó las manos sobre su cabeza y reprendió el poder de la muerte. Al finalizar, Phoebe respiraba de nuevo. Abrió los ojos y vio cómo los 2 ángeles salían del cuarto. En Missouri, José, Hiram y los demás prisioneros que estaban en la cárcel de Liberty se acurrucaban juntos en un intento por mantenerse calientes. Gran parte del húmedo y pequeño calabozo se hallaba bajo tierra, rodeado de muros de piedra y maderos de 1.2 metros de espesor. 2 ventanas pequeñas cerca del cielo raso permitían el ingreso de algo de luz, pero no contribuían mucho a eliminar el rancio hedor de la mazmorra. Algunas pilas de paja sucia que se hallaban en el piso de piedra hacían las veces de camas de los prisioneros, y cuando estos estaban tan desesperados como para comer la repugnante comida que les daban, los alimentos en ocasiones les causaban vómitos. Emma visitó a José a principios de diciembre y le transmitió novedades sobre los santos de Far West. Cuando José oyó en cuanto a sus sufrimientos, se indignó más con quienes lo habían traicionado. Dictó una carta para los santos en la que criticaba la traición de esos hombres y los instaba a perseverar. «Sion sobrevivirá, aunque parezca estar muerta», les aseguró. «El Dios de paz mismo estará con ustedes y preparará una vía para que escapen del adversario de sus almas». En febrero de 1839, la esposa de Hiram, Mary, y la hermana de esta, Mercy, visitaron a los prisioneros junto con el hijo recién nacido de Hiram, Joseph F. Smith. Mary no había visto a Hiram desde antes de dar a luz en noviembre. El parto y un fuerte resfriado la habían dejado demasiado débil como para viajar hasta Liberty.
No obstante, Hiram le había pedido que viniera. Además, Mary ignoraba si tendría otra oportunidad de verlo. Ya en la cárcel, el guardia abrió la trampilla y las mujeres bajaron al calabozo para permanecer aquella noche con los prisioneros. Luego cerró la puerta del techo y la aseguró con un pesado candado. Nadie durmió mucho esa noche. El ver a José, a Hiram y a los demás prisioneros demacrados, delgados y sucios en su estrecho lugar de morada dejó atónitas a las mujeres. Hiram tomó en brazos a su hijo recién nacido y habló en voz baja con Mary. Tanto él como los demás prisioneros estaban nerviosos. El carcelero y los guardias siempre estaban en alerta, puesto que se hallaban seguros de que José y Hiram conspiraban para escapar. A la mañana siguiente, Mary y Mercy se despidieron de los prisioneros y subieron para salir de la mazmorra, mientras los guardias las escoltaban a la salida. Las bisagras de la trampilla chirriaron conforme ésta se cerró de un portazo. Durante ese invierno en Far West, Brigham Young y Heber Kimball recibieron una carta de José. La administración de los asuntos de la iglesia recaen sobre ustedes, es decir, los 12, dijo este. Les indicó que designaran presidente de quórum al de mayor edad de los primeros apóstoles, en reemplazo de Thomas Marsh. David Patton era el mayor, pero había fallecido después de que le dispararan en Crooked River, lo que significaba que Brigham, que en ese momento tenía 37 años, habría de dirigir a los santos en su partida de Missouri. Brigham ya había solicitado la ayuda del Sumo Consejo de Missouri para mantener el orden en la iglesia y tomar decisiones en ausencia de José. Sin embargo, restaba más por hacer. El general Clark había dado tiempo a los santos para abandonar el estado hasta la primavera, pero ya había populachos armados que recorrían a caballo la ciudad y prometían matar a cualquiera que estuviese allí para fines de febrero. Aterrados, muchos de los santos que tenían los recursos habían partido tan pronto como les había sido posible, dejando que los pobres se las ingeniaran solos. El 29 de enero, Brigham instó a los santos de Far West a concertar un convenio para ayudarse mutuamente a evacuar el estado. Les dijo: «Jamás dejaremos a los pobres hasta que estén fuera del alcance de la orden de exterminio». Para garantizar que se atendiera a todos los santos, Brigham y los demás líderes de Far West formaron un comité de 7 hombres para que dirigiese la evacuación. El comité recaudó donativos y artículos para los pobres e hizo una minuciosa evaluación de las necesidades de los santos. Varios hombres exploraron los caminos para cruzar el estado, prefiriendo en su mayoría los que ya estaban bien establecidos y evitando las zonas hostiles a los santos. Todas las rutas escogidas confluían en el río Mississippi, en la frontera oriental del estado, a 260 kilómetros de distancia. Así pues, determinaron que el éxodo para partir de Missouri comenzaría de inmediato. A principios de febrero, Emma dejó Far West con sus 4 hijos: Julia, de 8 años, Joseph III, de 6, Frederick, de 2, y Alexander, de 7 meses de edad. Casi todas las pertenencias de ella y José habían sido robadas o abandonadas en Far West, de modo que viajó con algunos amigos que proveyeron un carromato y caballos para la travesía. También llevó consigo importantes documentos de José. La familia viajó a lo largo de las tierras congeladas de Missouri durante más de una semana. Por el camino, murió uno de sus caballos. Al llegar al Mississippi, descubrieron que el crudísimo invierno había creado una capa de hielo a lo ancho del amplio río. No era posible que ningún transbordador navegara, pero el hielo era apenas lo bastante grueso como para que el grupo lo cruzase a pie. Con Frederick y Alexander en brazos, Emma posó los pies en el hielo. El pequeño Joseph se asió de un lado de su falda, mientras Julia se aferró fuertemente del otro. Los 3 anduvieron con cuidado la senda resbalosa, hasta que, por fin, alcanzaron la distante orilla opuesta. A salvo al estar fuera de Missouri, Emma halló que las personas de la cercana ciudad de Quincy, Illinois, eran más bondadosas de lo que había esperado.
Estas ayudaron a los santos a cruzar el río congelado, les donaron alimentos y ropa, y proporcionaron techo y empleo a quienes más padecían necesidades. Aún estoy viva y sigo dispuesta a padecer más, si es la voluntad del buen cielo que así sea, por causa de ti, escribió Emma a su esposo poco después de su llegada. Los hijos también estaban bien, con la salvedad de que Frederick se hallaba enfermo. Nadie salvo Dios conoce los pensamientos de mi mente y los sentimientos de mi corazón al dejar nuestro hogar y casa, y casi todo lo que poseíamos, a excepción de nuestros hijitos, y emprender el viaje para salir del estado de Missouri, dejándote encerrado en esa cárcel solitaria, manifestó Emma. Aún así, confiaba en la justicia divina y esperaba ver días mejores. Si Dios no recuerda nuestros sufrimientos y venga nuestros agravios sobre la cabeza de los culpables, entonces estoy equivocada, escribió. Mientras los santos huían de Missouri, la herida de Alma Smith impedía que su familia abandonara Haun's Mill. Amanda cuidaba a su hijo y continuaba confiando en que el Señor le sanaría la cadera. ¿Crees que el Señor pueda hacerlo, mamá?, Alma le preguntó cierto día. Sí, hijo mío, respondió. Él me lo ha mostrado todo en una visión. Con el tiempo, los del populacho cercano al asentamiento se tornaron más hostiles y fijaron una fecha límite para que partieran los santos. Cuando llegó el día indicado, la cadera de Alma aún no había cicatrizado y Amanda se negó a partir. Temerosa, pero con grandes deseos de orar en voz alta, se ocultó tras un fardo de cañas de maíz y rogó fortaleza y ayuda al Señor. Al terminar la oración, le habló una voz y le repitió un verso de un himno que le era familiar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, no puedo dejar en error. Yo lo sacaré de tinieblas a luz, y siempre guardarlo, y siempre guardarlo, y siempre guardarlo con grande amor. Aquellas palabras fortalecieron a Amanda, que sintió como si nada pudiera hacerle daño. Poco después, mientras recogía agua en un arroyo, oyó que sus hijos gritaban en la casa. Aterrorizada, se apresuró hasta la puerta solo para ver que Alma corría por la sala. «¡He sanado, mami! ¡He sanado!», exclamó. Se había formado un cartílago flexible en el lugar de la cadera, lo que le permitía caminar. Ahora que Alma podía hacer el viaje, Amanda empacó todo lo de su familia, fue a la casa del hombre de Missouri que le había robado el caballo y le exigió el animal. Este le dijo que se lo devolvería si pagaba $5 como indemnización por haberlo alimentado. Amanda lo ignoró, entró en el jardín, tomó su caballo y partió hacia Illinois con sus hijos. Puesto que cada día más los santos dejaban Far West, a Drusilla Hendricks le preocupaba que ella y su familia quedaran solos. Isaac Linney, otro santo que había recibido 4 disparos en Haun's Mill, le aseguró que ellos no la abandonarían. No obstante, Drusilla ignoraba cómo realizaría el viaje su esposo. James aún estaba paralizado debido a una lesión en el cuello que le habían infligido en Crooked River. Cuando terminó la batalla, Drusilla lo había encontrado tendido entre los demás hombres heridos, en la casa de un vecino. Aunque estaba sobrecogida de pesar, había recobrado la compostura y había llevado a James a casa, donde probó varios tratamientos para que recuperara la sensibilidad en los miembros. Sin embargo, nada parecía de ayuda. En las semanas posteriores a la capitulación de Far West, Drusilla vendió las tierras y trabajó para obtener dinero a fin de trasladarse al este. Aunque ganó lo suficiente para comprar algunas provisiones y un pequeño carromato, no bastó para una yunta de animales de tiro. Sin medios para movilizar el carromato, Drusilla sabía que quedarían varados en Missouri. James había recobrado algo de movimiento en los hombros y las piernas tras recibir una bendición del sacerdocio, pero no podía caminar mucho. Para llevarlo a salvo afuera del estado, necesitaban una yunta de animales. Al acercarse la fecha límite de evacuación, Drusilla se inquietaba más. Comenzó a recibir amenazas del populacho,
en las que le advertían que irían a matar a su esposo. Una noche, mientras Drusila amamantaba al bebé en la cama, junto a James, oyó que un perro ladraba afuera. «¡Mamá!», gritó William, su hijo mayor. «¡Vienen los del populacho!». Algunos momentos después, escucharon que alguien tocaba la puerta. Drusila preguntó quiénes eran. Oyó una voz desde el exterior que le dijo que no era de su incumbencia y amenazó con echar la puerta abajo si ella no la abría. Drusila mandó a uno de sus hijos que abriera la puerta, y pronto la sala se llenó de hombres armados que llevaban barba y bigotes falsos para ocultar su identidad. «¡Levántate!», ordenaron a Drusila. Temiendo que mataran a James si él se apartaba de su lado, no se movió. Un hombre tomó una vela de una mesa cercana y comenzó a revisar la casa. Los del populacho dijeron que buscaban a un danita en la zona. Revisaron bajo la cama y detrás de la casa. Luego le quitaron las mantas a James e intentaron interrogarlo, pero estaba muy débil como para hablar tanto. Con aquella luz tenue se lo veía frágil y pálido. Los del populacho pidieron agua y Drusila les dijo de dónde tomarla. Mientras bebían, los hombres cargaron las pistolas. «¿Está todo listo?», dijo uno de ellos. Drusila observó cómo ponían el dedo en el gatillo de las armas. Los hombres se pusieron de pie y ella se preparó para los disparos. No obstante, permanecieron en la sala durante 1 minuto y después salieron y se alejaron a caballo. Poco tiempo después, un médico se apiadó de James y aconsejó a Drusila en cuanto a cómo ayudarlo. Poco a poco James se fortaleció, y su amigo Isaac, además, consiguió una yunta de animales para la familia. Era todo lo que necesitaban para salir de Missouri para siempre. Cuando Wilford y Phoebe Woodruff llegaron a Illinois con la rama de las Islas Fox, se enteraron de la expulsión de los Santos de Missouri. A mediados de marzo, conforme más miembros de la iglesia se establecían en Quincy, la familia Woodruff se encaminó hacia el vivaz poblado ribereño a fin de congregarse con los santos y reunirse con los líderes de la iglesia. Edward Partridge, que había padecido durante semanas en una cárcel de Missouri antes de que se lo liberara, ayudaba a dirigir la iglesia en Quincy, a pesar de su mala salud. Mientras tanto, Heber y otros líderes mayores aún estaban dirigiendo la evacuación de Missouri. Wilford y Phoebe hallaron que Emma y sus hijos vivían en casa de Sarah y John Cleveland, un juez local. Además, vieron que los padres y hermanos del profeta ahora vivían en Quincy y sus alrededores, al igual que Brigham y Mary Ann Young, John y Lenora Taylor. Al día siguiente, Brigham anunció que el comité de evacuación de Far West necesitaba dinero y yuntas de animales para ayudar a que 50 familias pobres salieran de Missouri. A pesar de que los santos de Quincy también eran pobres, les pidió que ayudaran caritativamente a quienes estaban en una situación económica peor. En respuesta, los santos donaron $50 y varias yuntas de animales. Wilford fue a orillas del río Mississippi al día siguiente a visitar un campamento de miembros de la iglesia recién llegados. El clima era frío y lluvioso, y los refugiados se hallaban acurrucados en el lodo, cansados y hambrientos. Aunque el pueblo de Quincy había sido muy bondadoso, Wilford sabía que los santos pronto necesitarían su propio lugar. Por fortuna, el obispo Partridge y otras personas habían hablado con un hombre llamado Isaac Galland, que quería venderles algunas tierras pantanosas junto a un recodo del río, al norte de Quincy. No era ni por asomo la tierra en la que fluía leche y miel que ellos imaginaban para Sion, pero era fácil de obtener y podría ofrecer un nuevo lugar de recogimiento para los santos.